Hola, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de los dos bandos en los cuales estuvo dividida la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran los estados que hacían parte de cada una de ellas y si al final de la guerra sus objetivos fueron llevados a cabo. Es importante recalcar que es el conflicto bélico más importante de la historia. Involucró de manera directa o indirecta a un total de 110 naciones alrededor del mundo. Esta guerra se dividió en dos bandos principales, las potencias del eje y las potencias aliadas. Las potencias del eje estaban lideradas por Alemania, Italia y el Imperio de Japón. Las potencias aliadas, que estaban comandadas por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. A estas potencias se le unieron otros países que desempeñaron un papel de apoyo o ayuda con tropas o suministros, pero sin intervenir de manera directa. Las potencias del eje. Alemania es la principal potencia del eje, la causante de la guerra y la nación con el ejército más numeroso y preparado de este bando. El interés u objetivo era expandir su territorio hacia el este, conocido como el espacio vital. Con su idea expansionista, invadió primero Australia, luego a Checoslovaquia y el 1 de septiembre de 1939 Polonia, y el detonante del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Italia, que había firmado el denominado Pacto de Acero con el Tercer Reich, se unió a Alemania. Italia, quien tenía como interés expandir su dominio sobre el Mediterráneo, en su primer momento empezó combatiendo sus primeras batallas sin Alemania, o sea, por frentes distintos. Sin embargo, el potencial del ejército italiano era escaso, como para vencer solo a las tropas aliadas. De allí que pasados los dos primeros años de guerra comenzó a intervenir conjuntamente con Alemania. 2 meses después de las tropas alemanas haber acudido al rescate del ejército de Mussolini al intento de invadir Egipto, Mussolini, queriendo mostrar que era capaz de obtener batalla solo, atacó a Grecia. Nuevamente Alemania tuvo que acudir a Italia tras el fracaso del ataque italiano. Las pérdidas que supuso enviar las tropas alemanas a los Balcanes y a Grecia, pues es una de las causas del fracaso de la Operación Barbarroja. Japón. Japón se encontraba ya desde 1937 en guerra con la Unión Soviética y China. El enfrentamiento con China se extendió hasta el final de la Segunda Guerra. Alemania terminó firmando con Japón el pacto de tripartito porque Hitler veía al imperio japonés un potente aliado contra la Unión Soviética. En 1941 decidió atacar sin previo aviso la flota de Estados Unidos en el Pacífico, bombardeando la bahía de Pearl Harbor, hecho que supuso la entrada de la contienda de los estadounidenses. Potencias aliadas: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Inglaterra en un inicio trató de apaciguar la situación para no irse a la guerra. Sin embargo, con la invasión de Polonia, aliada británica, decidió declarar la guerra a Alemania. Francia. Inmediatamente después del inicio de la invasión de Polonia, Francia declara la guerra a Alemania, pero su ejército no estaba lo suficientemente preparado para vencer a las tropas alemanas, quien derrotó a la resistencia francesa de inmediato. Unión República Socialista Soviética. En 1939, Stalin firma el pacto de Ribbentrop-Molotov 9 días antes de iniciarse la guerra para la no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, pero Hitler en 1941 rompió el pacto al invadir la Unión Soviética, provocando la declaración de la guerra. Sí, los soviéticos se unieron al bando aliado, beneficiando enormemente al Reino Unido, pues ahora Alemania combatía en dos frentes. Cabe resaltar que la Unión Soviética fue el país con más muertos, en un total de 28 millones a lo largo de la guerra, entre ciudadanos y soldados. Además, fue el país que más combatió contra las potencias del eje. El ataque sin previo aviso a la bahía de Pearl Harbor por parte de Japón en 1941 puso a Franklin Roosevelt a debatir si la necesidad de entrar al conflicto, declarando entonces la guerra a Japón, y con ella se puso como aliado
Alemania e Italia. Para concluir el tema de hoy, los diferentes intereses de las tres potencias del eje, la desalineación al proceder de cada una de estas le dio ventaja a las tres potencias aliadas, quienes tuvieron una colaboración estrecha apoyándose materialmente, económicamente y bélicamente, coordinando ataques, invasiones y teniendo objetivos claros, siendo el objetivo final de las tres aliadas el derrotar a Alemania y a Japón. Por el contrario, los tres países del eje estaban descoordinados, hecho que hizo que los objetivos de unos y los otros acabaran afectando y obstaculizando el desarrollo de sus respectivas campañas.